Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a una nueva edición de Por Israel en Voz, en la que saludamos como cada semana a Israel Winnicki. ¿Qué tal? Shalom, ¿cómo están? Muy bien, de nuevo en este programa en el que vamos a hablar de temas relacionados con Israel y lo haremos con tu opinión y con tu análisis de la noticia con la que abríamos hoy aquí en Radio Sefarad el informativo, y es de esta tensión que se está viviendo en el norte de Israel tras esa incursión de un dron iraní y también de la respuesta de la Fuerza Aérea. Cuéntanos un poco más. Bueno, los hechos son conocidos por todos. Un dron iraní que entra en el espacio aéreo israelí es derribado. En represalia por esa infiltración, Israel bombardea bases iraníes en Siria, y recalco, bases iraníes en Siria. Un avión israelí es derribado por una andanada de misiles antiaéreos sirios. El avión cae en territorio israelí, los dos tripulantes, digo en forma muy somera todo lo que ocurrió, los dos tripulantes resultan heridos, uno ya salió del hospital, el otro que estaba grave se está reponiendo, hay una mejoría. Bueno, todo eso ya es conocido por todos. También es conocido por todos, Israel destruyó varias bases iraníes y destruyó el 50% de la fuerza de las defensas antiaéreas sirias, perdón. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurrió realmente? ¿Qué es lo que está pasando? Desde hace mucho tiempo Israel está diciendo que no va a tolerar la presencia iraní en Siria. Se lo dijo a Putin. Y Netanyahu le avisó a Putin que iban a tomar todas las medidas necesarias para evitar la presencia iraní en Siria. Irán quiso, en mi opinión, probar la capacidad de respuesta de Israel, probar hasta qué punto Israel era capaz de llevar a cabo sus amenazas. Y no tuvieron mejor idea que lanzar el dron. Desde el momento en que el dron despegó hasta que fue derribado, fue rastreado el lugar de origen. En un centro móvil lo dispararon, lo lanzaron. Fue rastreado y cuando estuvo bien en espacio aéreo israelí, derribado. Por supuesto que los restos están siendo examinados en este momento, eso no cabe la menor duda. Y ahí vino la respuesta israelí. Oleadas de aviones, bases iraníes destruidas, defensa antiaérea siria destruida. Lamentablemente un avión israelí derribado, pero sin víctimas fatales. Del lado sirio se habla de 6 muertos, la mayoría de ellos iraníes. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? Gran alarma en el mundo, mensajes de Putin y de Trump pidiendo calma, lo mismo Guterres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que llaman la atención. Punto 1, Putin no intervino cuando Israel bombardeó en Siria. Para nada los rusos actuaron. Y eso que muchas de las bases iraníes estaban junto a bases rusas. Irán se dio cuenta de la capacidad de respuesta de Israel, pero para no quedar como los grandes derrotados, empezaron a festejar que derribaron el avión israelí. Eso me hace acordar un viejo chiste, un hombre que llega a la casa con el rostro destrozado.
Entonces la esposa le pregunta, ¿qué te pasó? Le acabo de dar una paliza a Juancito. Vos le diste una paliza a Juancito, mirá cómo tenés en la cara. Ah, ¿sí? Tenés que ver cómo le quedó el puño. Eso es lo que pasó. Irán festeja, por supuesto, Hezbollah y los sirios festejaron repartiendo caramelos la caída del avión israelí. No dijeron nada de la destrucción de las bases. Y lo más curioso, ¿quiénes se mantuvieron más en silencio? Hamás y la autoridad palestina. Ni intervinieron, ni abrieron la boca. Conclusión, Irán quiso probar la capacidad de respuesta de Israel y se dio cuenta que esa capacidad está, no digamos en un 100%, pero un 99% en marcha. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Yo creo que Irán se va a cuidar muchísimo de lanzar una aventura contra Israel, y más teniendo en cuenta que cuando Israel bombardeó, los rusos se quedaron quietitos. Bueno, pues veremos qué es lo que sucede en los próximos días en relación a este asunto, pero ahora vamos a trasladarnos a Ciudad del Cabo, donde unos problemas de abastecimiento de agua prevén que no les quedan más que reservas hasta el mes de abril, apenas 3 meses, y tuvieron una solución de la que nos quieres hablar, Isi. Así es. Sabemos que Ciudad del Cabo fue desde siempre uno de los lugares turísticos más visitados del mundo. Es más, acá tengo la cifra de dinero que entraba por el turismo. El 10% de los 33.000 millones de dólares de entrada económica de Sudáfrica era por el turismo en Ciudad del Cabo. Pero ¿qué pasa? En este momento está afrontando una sequía increíble. Se calcula que las reservas de agua que hay en Ciudad del Cabo pueden llegar no más allá que del 12 de abril, debido a que ha caído en el 1,4% el nivel de agua en las represas de la zona. O sea, en 80 días, Ciudad del Cabo va a ser la primer gran ciudad del mundo que va a tener que enfrentar una emergencia semejante, en que van a tener que transportar agua desde otros lugares. Es más, el gobierno de Ciudad del Cabo está pidiendo que el gobierno declare la declare como zona de emergencia. Inclusive se dice que si los residentes no reducen el consumo de agua antes del 12 de abril, tendrán que formar línea en los grifos públicos, en 200 grifos públicos, donde van a recibir una ración diaria de 25 litros. Se está controlando el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, pero ¿qué ocurre? Hay un problema de trasfondo que está relacionado con el antisemitismo y el odio a Israel. ¿Qué ocurre? Desde hace algún tiempo se sabía que iba a ocurrir esto. Israel, que es un país que desarrolla los conocimientos necesarios para hacer florecer el desierto, que con un mínimo suministro de agua
puede mantener la vegetación y que ha desarrollado sistemas de desalinización para el uso cotidiano, y aparte reciclar el 85% del agua que se utiliza acá, lo que consiguió que hubiera agua para todos los habitantes. Israel se ofreció a ayudar a la ciudad del Cabo. Ofreció asistencia voluntaria. Es más, el ex embajador israelí en Sudáfrica, Arthur Lenk, y el embajador actual, Lior Keinan, así como agregados económicos israelíes, repetidamente ofrecieron al gobierno ayudar con la crisis de agua en Ciudad del Cabo. Científicos dispuestos a compartir conocimientos, voluntarios preparados para ir a implementarlos, organizaciones listas para ayudar con el planeamiento e incluso con el financiamiento necesario para evitar que el día cero se volviera realidad. Pero el gobierno de la Ciudad del Cabo apoya a los palestinos. Eso convierte a Israel en el enemigo. Y debido a eso, prefirieron la calamidad que se está desatando a aceptar la oferta de la salvación. Harry Emerson Fosdick lo expresó de la mejor manera. Odiar es como quemar tu propia casa para liberarte de una rata. Cuando empezó a quedar en claro qué lugares de Sudáfrica enfrentarían una de las sequías más severas de la historia, a comienzos del 2016, hubo una importante conferencia para planificar el inicio y la implementación de programas efectivos que previnieran la catástrofe. En el programa, uno de los delegados, el embajador israelí en Sudáfrica, Arthur Lenk, que ya había dedicado muchos esfuerzos a ayudar en la región siempre que era posible, quiso poner a disposición del gobierno los conocimientos israelíes. Pero el presidente Jacob Zuma, alineado con el BDS, se enorgulleció de haber rechazado la ayuda israelí. En una palabra y en síntesis, prefieren morirse de sed por falta de agua antes que aceptar una ayuda voluntaria. Señores, ese es el camino del odio. Ese es el camino del racismo. Ese es el camino de la ignorancia. Por supuesto, la oferta de Israel siempre va a seguir en pie. Mientras tanto, me da mucha lástima el pueblo de Ciudad del Cabo. Pues así cerramos hoy esta edición de Por Israel en Voz. Esperemos que les hayan gustado los contenidos de hoy y les emplazamos a una nueva entrega aquí con Israel Winicky. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.